Es una bendición saludar a toda nuestra iglesia. Yo digo toda porque sé que muchos van a estar entrados en este discipulado. Y a mí me alegra hoy estar con la presencia de Miriam y de hermana Ale. Así que bienvenidas a este discipulado. Bienvenidos todos hermanos y les voy a dejar el tiempo a ellas, no sin antes darles a ustedes la bienvenida, a ustedes que se conectaron hoy o que están viendo este discipulado. Esperamos en el Señor que aprendamos todos mucho, mucho del Señor. Amén. Miriam o Ale. Amén. Ok, Buenas tardes. tardes a todos. Pues gracias a Dios y pues a la confianza que han depositado en nosotros para poder trabajar en este discipulado. La verdad es que es algo emocionante hablar, ¿verdad? Sobre las escrituras de Dios. Y pues yo sé que es sentir de Nancy, orar para que nuestras palabras, ¿verdad? Lleguen con entendimiento. Primero entenderlo nosotros y luego las palabras lleguen con entendimiento a todo aquel que nos está estudiando la vida de Jesús, ¿verdad? Sí, buenas tardes a todos. Pues es un gusto poder compartir y aportar en lo que se ha estudiado un poco, ¿verdad? Y poder dar a entender lo que los pastores desean, ¿verdad? Que es este tema tan precioso que es a continuación de lo que se ha estado viendo los martes anteriores, pero siguen siendo temas muy interesantes y muy bonitos. Amén. Sí, muy bonitos. Gracias por estar con nosotras. Pues habíamos propuesto hoy tener este tema. El tema es Jesús enfrenta la tentación. Y hay una verdad que debemos de platicar, mis amados hermanos, y es esta, que Jesús tuvo, dice, que enfrentarse a tantas tentaciones tan reales, dice, que cualquier otro hombre. Jesús vino como hombre y fue tentado también como hombre. Así que él nos deja una buena enseñanza en relación a estas tentaciones, pero me gusta mucho lo que dice Hebreos. En Hebreos dice que por lo que él padeció, por esas tentaciones que él enfrentó, y no fueron dos, tres, como las que hemos tenido, que creo yo que tal vez se pudieran contar, pero si tú dices que son muchas, pues son muchas, pero al Señor fueron bastantes, ¿verdad? Él fue tentado, dice la palabra de Dios, en todo, pero por eso mismo Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y eso me llena de alegría, ¿verdad? Porque estamos dando a conocer un tema donde Jesús es el triunfador. Así que hablemos un poquito de esto. Miriam. Ok, pues como dice Nancy, ¿verdad? Él vino a vivir como un hombre, ¿verdad? Él se hizo hombre para estar entre los hombres y para entender a los hombres y de esta manera cumplir así su ministerio, ¿verdad? Y no cabe duda que él fue tentado desde pequeño, como todos, ¿verdad? En su juventud y en el tiempo de empezar su ministerio. Las escrituras nos hablan de que él fue tentado, pero también nos enseñan la manera de que él pudo vencer esta tentación. Y vamos a ir viendo cómo él pudo vencer la tentación, que ese es el tema importante de esta tarde, ¿verdad? En el que vamos a conocer cuál fue la actitud de Dios ante las tentaciones. ¿Quién nos tienta? El diablo, ¿verdad? Y muchas veces a través de las cosas y las circunstancias que nos rodean, el diablo se aprovecha para tentarnos, ¿verdad? Entonces, es importante saber que él también fue tentado como nosotros, tuvo las mismas debilidades que nosotros, tuvo las mismas necesidades que nosotros, pero él pudo vencer no porque era el Hijo de Dios, ¿verdad? La palabra nos cuenta que no porque era el Hijo de Dios. Él en este tiempo que fue tentado, él estaba actuando como tú, como yo, como Pastora Nancy, como Pastor Mario, como cualquiera de los que estamos hoy aquí escuchando esta palabra. Muy bien, así es. Ale, hablemos un poco del escenario que se dio para que nuestros hermanos pues recuerden todo lo que pasó. Esto estamos hablando en Mateo 4, ¿verdad? Y los evangelios lo hablan, también habla Marcos, lo habla Mateo, pero hoy estamos viendo acá también en Lucas 4:1, si usted quiere leer, y nos habla de los escenarios que se presentaron a la hora de que Jesús fue tentado. Ale, ¿qué podemos decir de estos escenarios? Bueno, lo que debemos entender que cuando Jesús en la semana pasada veíamos
que la niñez de Jesús, y el pastor nos explicaba que de ahí de la niñez de Jesús se pasa directamente ya no se habla de una adolescencia, sino ya se habla de Jesús como adulto, ¿verdad? Y Jesús fue bautizado. Y dice en la palabra de Dios que cuando Jesús empezó a ser tentado por el diablo, fue después de su bautizo. ¿Por qué? Porque él reconoció la paternidad de que él era hijo de Dios, y para ser hijo de Dios y se convirtió en, en hombre para poder demostrar que también nosotros íbamos a ser tentados, pero él como hombre demostró que también podía vencer esas tentaciones. Y menciona aquí en la palabra de Dios estos escenarios que el diablo lleva a Jesús a un desierto, pero a mí me llamó la atención de que por qué desierto, ¿verdad? Entonces yo quiero solo hacerles una referencia que desierto quiere decir solitario, aislado o abandonado. Cuando Jesús estaba en ayuno y oración, dice que estaba 40 días y fue llevado al desierto, ¿verdad? Entonces él estaba definitivamente solo y fue tentado, pero el escenario acá es de que cómo es de que Jesús tenía una respuesta para todo eso, ¿verdad? Y es la enseñanza más básica de esto, ¿verdad? Porque él dice que él con las escrituras de Dios siempre respondió a su tentador, que en este caso fue el diablo. Así es precioso ver cómo el triunfador que es Jesucristo entra como el postrer Adán. Fíjense ustedes, el primer Adán no pudo vencer la tentación. Y ahora, como decía Ale, es llevado por el poder del Espíritu Santo, porque si ustedes se recuerdan en el bautismo que él tuvo con Juan el Bautista, como le llamamos, él, la paloma se posó sobre él. Y eso era un símbolo de que el poder del Espíritu Santo estaba en él. Entonces, como que este Adán, podríamos decir a Jesús, en este Adán ya se prepara un hombre con toda la naturaleza del caso, como hombre decíamos, y es llevado por el Espíritu, y eso debemos de pensarlo, no lo llevó nadie más que el Espíritu Santo, porque él, yo me imagino el escenario así, porque hablábamos de escenario, lo lleva al lugar, ¿verdad? Al desierto, donde si bien sabemos, el pueblo de Israel estuvo en un desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel pasó por todo eso, pero siempre tuvo la provisión de Dios, tuvo el pan, el maná, pero ahora le tocaba a Jesús pasar por ese desierto sin nada de nada, como dijo Ale, solo, ¿para qué? Para ser tentado, ¿verdad? Para ser tentado, para ser probado. Dice que la palabra tentación significa, mis hermanos, ustedes que están ahí, esta palabra significa poner a prueba. El Espíritu Santo puso a prueba al Señor Jesús. ¿Con qué sentido? Para demostrar que él iba a ganar, ¿verdad? Bueno, Miriam, hablemos un poquito más acerca de esto. Bueno, como dice Pastora Nancy, ¿verdad? Jesús, perdón, fue llevado al desierto por el poder del Espíritu Santo que había sido posado sobre él, ¿verdad? Y ahí estaba el tentador. Como decía Pastora Nancy, tentador es el probador. Si yo soy tentada, entonces estoy siendo probada, ¿verdad? Entonces el diablo quería seducir a Jesús, quería hacerlo cometer pecado, ¿verdad? Y ahí empieza entonces la seducción. Fue probándolo poco a poco y el resultado de esta seducción o de esta prueba fue demostrar la obediencia, ¿verdad? En realidad. Entonces, cuando nosotros somos probados, esta es una de las situaciones, y la verdad es que la Biblia dice que Dios permite que seamos, que vamos a ver cómo estamos en realidad conociendo la palabra de Dios. Porque como decía hermana Ale, fue por medio de la palabra de Dios que él pudo triunfar, pudo vencer sobre el enemigo, ¿verdad? Entonces el propósito del diablo al tentar a Jesús era seducirlo a cometer pecado, ¿verdad? Así es, muy bien. Entonces, vemos aquí era algo muy
determinado de parte del acusador de provocar a nuestro Señor Jesucristo ante todas estas tentaciones. Veamos ahora cómo Jesús utiliza esos poderes o el poder del Espíritu Santo, cómo el Señor se enfrentó a Satanás, ¿verdad? Primeramente, veamos, la primera prueba, ¿verdad? Que le pone es, por ejemplo, si eres hijo de Dios. Y creo que con esta no es una duda, Ujú, no es una duda, sino que era como decir, por lo que eres, no deberías de estar pasando por esta ujú. situación. Y la primera dice, es si eres hijo de Dios. A ver, veamos aquí, Ale, que en esta tentación ¿cómo lo interpreta usted? Esta tentación. Bueno, en esta primera tentación lo más eh, importante a saber es de que el diablo sabía que era hijo de Dios. Él estaba 100% seguro que él era hijo de Dios. Yes. Entonces, al tentar a Dios y decir, si eres hijo de Dios, haz esto, él lo que quería era poner a Jesús a dudar, pero el diablo sabía 100% eso, ¿verdad? Pero Jesús no lo permitió porque también él sabía que era hijo de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que intentó atacar la identidad de Jesús, ¿verdad? Ujú, Esa es la primera tentación que deja, pero también la primera lección que nos deja, ¿verdad? Que lo que el diablo quiere atacar en todos es nuestra identidad. Cuando no la tenemos clara y no sabemos 100% de quién es nuestro Padre y de quién dependemos. Así es, determinar a quién obedeceremos, porque lo que quería Exacto. Satanás era que Jesús le obedeciera. Es verdad, yo soy hijo de Dios y merezco ser atendido, ¿verdad? Ya estoy acá en esa función, cuántos milagros había hecho. Es más, Dios el Padre le había dicho cuando se bautizó, le dijo, este es mi hijo amado. Entonces él estaba seguro de quién era. No había duda en Jesús. El punto era obedecer. ¿A quién iba a ujú, obedecer? Bueno, ujú. vámonos a la segunda tentación. No sé si querés decir algo, Miriam, con relación a esto todavía. Sí, en este caso yo recordaba, ¿verdad? Que la primera tentación fue a que Dios usara su poder como hijo de Dios, ¿verdad? Y sabía que Dios estaba pasando por algo difícil, pues el ayuno no es algo fácil, porque si fuera fácil, viviéramos en ayuno, ¿verdad? Él estaba teniendo hambre, ¿verdad? Y ahí viene la primera tentación, Cierto. donde quiere probar o quiere hacer que Dios use sus poderes como hijo, que Jesús use sus poderes como hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces le dice, si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. A ver, hazlo, pues tienes hambre, come. Algo así, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, la primera prueba que el diablo quería hacer, la primera tentación con la que provocó a Jesús, era para que él usara sus poderes de hijo de Dios. Exacto. Pero vemos acá que no le resultó al enemigo, ¿verdad? Esa propuesta. Y era duro porque Jesús estaba atravesando, miren, 40 días y 40 noches en ayuno. Y se compara con los que ayunaron, Moisés, Elías, que tuvieron hambre al finalizar de esos 40. ¿Quién no, verdad? ¿Quién no iba a tener hambre y caer ante tal tentación? Pero vemos la victoria del Señor en esta primera tentación que le hace el enemigo, una de muchas, pues, ¿verdad? En cuanto a las necesidades físicas que cualquiera de nosotros puede tener si lo aplicamos a la vida, ¿verdad? Pueda ser, mis hermanos, que estemos atravesando por una prueba hoy de negar al Señor, ¿verdad? De quizás una enfermedad que te esté atacando o quizás que estén tocando algo de tus hijos, eso es tocarte a ti, ¿va? En tus emociones también, pero también que no tengas el sustento o que te hayan despedido. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a negar? No, eres hijo de Dios y la provisión de Dios va a venir en su momento porque ya lo vamos a ver al final, ¿verdad? Vámonos entonces, la otra prueba que podemos resaltar acá es a quién adorar. ¿A quién adorar? En esta tentación, mire,
Dios permite que Jesús vaya a esa montaña alta, ¿verdad? Porque todo esto Ujú, estaba bajo el control de Dios, o sea, Dios no estaba actuando, Dios Padre estaba observando a su hijo cómo respondía, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues podemos ver que va, este Satanás lleva pues van y allá en ese pináculo alto, pues se desata eso, ¿a quién adorar? Y esa es una pregunta que yo les hago a ustedes antes de hablar de lo que Jesús hizo. ¿A quién debemos adorar ante la pregunta de todo el mundo? Adoramos aquí, adoramos de esta forma, adoramos de otra forma. ¿Cómo vamos a adorar? A ver, ¿quién puede responder de mis hermanas esto? No se queden ahí, levanten la mano. Bueno, regresando a la primera tentación, eh, cabe resaltar la respuesta de Dios, que fue en base a la Biblia, ¿verdad? Y le dijo que escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra activa todo lo que está a nuestro favor, ¿verdad? Y pues como estamos platicando ahorita ya de la segunda tentación, es a quién adorarás, ¿verdad? Mi hermano, tú que nos escuchas, ¿a quién vas a adorar? Miren, muchas veces nuestros hijos se vuelven nuestra adoración. Nuestro trabajo se vuelve nuestra adoración. El carro que tengo, tenerlo nítido, lo mejor posible, se puede convertir en mi adoración, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Satanás le dice a Jesús, ¿verdad? Le muestra esa ciudad hermosa y le dice, lo reta todavía, como que si te postrares y me adorares, todo esto sería tuyo. ¿Quién era él? ¿Verdad? Y muchas veces nos dejamos ser tentados por Satanás para adorar estas cosas que mencionaba antes, ¿verdad? Adorar cosas que no merecen nuestra adoración. ¿Verdad? El único que merece toda nuestra adoración, levantar nuestras manos, todo sacrificio, toda alabanza, es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nuestro buen Dios. Entonces, en este caso, ¿verdad? La segunda prueba en el desierto es que lo adorara, ¿verdad? Entonces, ¿a quién adoramos nosotros en realidad? ¿Verdad? Esa era la pregunta. ¿A quién adoramos de verdad? Escudriñemos nuestra vida pensando en que de verdad, ¿a quién yo rindo mi adoración? ¿Verdad? Yo sé que como cristianos todos sabemos que vamos y rendimos adoración a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero muchas veces las cosas materiales se vuelven las cosas a las que adoramos, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado en eso. Ver de verdad, escudriñar nuestra vida, de verdad, ¿a quién le estoy rindiendo adoración? Sí, es cierto. Como hermana Miriam lo planteaba, ¿verdad? Como pregunta y como la segunda tentación, pero lo importante es de que cómo respondió Jesús y respondió de una forma tan audaz y tan viva, porque dice, solo Jehová tu Dios adorarás, Ujú, ¿verdad? Entonces ahí cae toda pregunta y toda duda sembrada por el enemigo en esa segunda tentación que le hizo el diablo, ¿verdad? ujú, A Jesús, ¿verdad? Porque él dice, yo reconozco que solo a mi Padre tengo que adorar, y se convierte en un mandamiento para nosotros ujú, hoy en día, ¿verdad? Que solo sabemos que a Dios debemos de adorar. Y como decía hermana Miriam, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en todo, ¿verdad? Que nuestra prioridad sea cumplir este mandamiento, ¿verdad? Que no solo en nuestra forma de decirlo, sino también en demostrarlo y hacerlo vivo en nuestro diario vivir, en cada palabra que nosotros hagamos. Así es. Entonces, veamos que es tan importante entender que acá estaba sometido Jesús a una prueba en conclusión para tener una recompensa, ¿verdad?
el diablo lo tienta para recompensarle con los reinos del cielo y el diablo aparentemente diciéndole yo tengo todo, todo esto es mío. Y en cierta forma se nos ha Ujú, dicho pues que el primer Adán le entregó a él, pero realmente en mi manera de pensar, él no tiene nada, él es un mentiroso, ¿verdad? Es cierto, hubo algo que el enemigo ujú, pues tentó a Adán y cayó toda la, por ende, toda la raza, dijéramos. Por lo tanto, esto no le transfiere a él nada, todo, ¿de quién es el mundo y su plenitud? ¿Verdad? Es de Dios. Era una mentira del ujú, enemigo queriéndole ujú, disfrazar a Jesús y tentarlo para recompensarlo a él de que todos los reinos de los cielos iban a ser de Jesús si él obedecía. Entonces me ujú, gusta mucho resaltar la respuesta también. En todo esto Jesús ha respondido muy bien. Y acá responde, dice, ujú, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y es bueno entender que cuando adoramos, también debemos de ver que lo que está implícito es el servicio. Y a ujú, ustedes, mis hermanos, yo quiero pues animarlos a que si adoramos al Señor y lo sabemos, que le sirvamos con todo nuestro ser y que no caigamos en las trampas del enemigo que nos seduce, como decían acá mis hermanas, anteponiéndonos las riquezas, el trabajo, ¿verdad? Es que si trabajo domingo ujú, voy a tener más. ¿A quién tú ujú, adoras? ¿A quién tú sirves? Y aquí vendría esa respuesta de decir, al Señor ujú, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces pasemos, ujú, mis hermanas, a ver la siguiente prueba. Poner a prueba a Dios, dice aquí. Lo lleva sobre el pináculo, ¿verdad? Dice que era un lugar bien alto también mucho, era tan alto que dicen algunos estudiadores que a la hora de ver para abajo, cualquiera sentía vértigo y se iba. Y creo que lo hemos vivido en ujú, algunos edificios, ¿verdad? En algunos lugares donde nos da ujú. vértigo. Ya pasando de los 15 años, mis hermanos, eso pasa. Pero podemos ver aquí que la intención era poner a prueba utilizando, aquí me llama la atención cómo Satanás usa ahora la misma palabra. Exacto. Usa y le menciona. A ver, ¿qué quieren decir? Ale, exacto, dijo. A ver, Ale. Sí, porque lo que pasa es de que a veces uno como cristiano, pues ha pasado, tal vez a mí me pasó en diferentes etapas de mi vida, cuando tal vez era adolescente o estaba creciendo, ¿verdad? De que uno sabía que tenía que leer la Biblia y no la leía. Y, Exacto. ¿y cómo es esto? Porque eh, el diablo se sabe mejor las escrituras a veces que uno de cristiano, ¿verdad? Pero es algo que podemos corregir porque en todo esto hemos recalcado que Dios vencía las tentaciones con las escrituras, pero ¿cómo vamos a vencer nosotros las tentaciones si no leemos la Biblia y no sabemos las promesas, las bendiciones, los mandamientos? Ahí la Ujú, tradición y cómo voy a responder yo a una tentación ya hoy en día si yo no leo la Biblia, no tengo entendimiento de la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí en esta tentación dice que el diablo le recitó un salmos a Jesús ujú, y cómo hoy en día, si nosotros no estamos dedicando el tiempo que tenemos que dedicar a nuestro crecimiento personal en sabiduría de Dios, cómo vamos a vencer las tentaciones, ¿verdad? Ese es un punto. Y que cabe mencionar acá que hasta en el Padre Nuestro, en la oración que te enseñanza está hasta librarnos de las tentaciones. ¿Por qué? Porque están cada día, son reales, no solo Jesús fue tentado, Él fue tentado, enseñarnos a nosotros que se pueden vencer las tentaciones, como a través de la palabra, ¿verdad? Pero si está en el Padre Nuestro es porque estamos siendo tentados cada día, no es algo de que se dé de vez en cuando, ¿verdad? Sino es día con día. Entonces, día con día también tenemos que alimentarnos, leer nuestra Biblia y tener una palabra, un versículo que haga rema en nosotros, ¿verdad? Y, bueno, esto me sirve hoy porque tuve esta situación, ¿verdad? ujú. Muy bien. Como dice Ale, el diablo conoce la Biblia.
y la conoce para juzgarnos, ¿verdad? Él la usa para, y no que eres hijo de Dios, pues, ¿verdad? Así como, y esto me lleva a mí como que a pensar más porque dice, pone a prueba a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque le cita el Salmo, como decía hermana Ale, ¿verdad? Y escrito está que a tus ángeles enviará, ¿verdad? Entonces, a ver, pues tírate y a ver si tu Dios te va a mandar los ángeles que te recojan allá abajito, ¿verdad? Entonces, sí, qué tremendo, ¿verdad? Porque hasta dónde llega la osadía del enemigo. Y eso es que él sabía muy bien que era el Hijo de Dios. Entonces, si no estamos firmes, conociendo qué dice la palabra acerca de mí, quién yo soy en Jesús, qué hizo Jesús por mí, qué cosas ya no me pertenecen porque fueron llevadas en la cruz. Si yo no lo conozco, entonces ahí están viniendo a mi vida todas esas cosas porque yo no puedo resistir al diablo, porque la palabra también nos invita a resistir al diablo. ¿Y cómo lo voy a resistir? Recordándole quién soy. ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Verdad? Y las enfermedades ya fueron llevadas en la cruz. Él pagó el precio, un precio con sangre, un precio que no se puede medir, ¿verdad? Un valor tan grande. Entonces, cuando yo, a medida que yo voy conociendo la Biblia y la voy haciendo rema en mi vida, como dice hermana Ale, entonces yo tengo esa espada para vencer a Satanás. Hay un canto que recuerdo desde cuando era más joven, hace poco, ¿verdad? Lo dice para darle por la cabeza al diablo, ¿verdad? Entonces, importante conocer las escrituras porque aquí nos lleva la respuesta de Dios basada en las escrituras, ¿verdad? Que le dice, porque escrito está, dice que a sus ángeles mandará acerca de ti y te guardarán, dice. Y Jesús le respondió, dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Le dijo, ¿qué estás haciendo tentando a Dios? Escrito está, no lo debes hacer, ¿verdad? Y pues recuerdo otro pasaje que dice que venía el diablo, ¿verdad? Y ¿de dónde vienes? De rodear el mundo. ¿Para qué? Para ver a quién acusa, ¿verdad? Ahí, más o menos. Ahí que Pastora Nancy nos dirija, ¿verdad? Para más o menos, es como lo vamos entendiendo y como al paso del tiempo hemos aprendido, ¿verdad? Sí, concluyamos De cómo poder vencer al enemigo. concluyamos con de poner a prueba a Dios y cabal lo que han mencionado, pero hermanos, a veces tal vez no hemos percibido, pero en algún momento hemos puesto a prueba a nuestro Dios. Quizás cuando decimos, a ver si de esta me libra el Señor, ¿verdad? A ver si Dios va a obrar en esta oportunidad. A ver si Dios, de esa manera no vamos a conseguir nada. Y esta es una obra del enemigo que pone en nuestras vidas para tentar a nuestro Dios. Y tenemos que tener bien claro en nuestros corazones, hermanos, que no podemos decir esas palabras, ¿verdad? Así como lo dijo Satanás. Pero ¿y no dice la Biblia esto, pues? Y no dice que si estás pasando por enfermedad y no que con su sangre te iba a curar, pues. Y empieza a bombardearnos. Y que si tienes un hijo rebelde y no que todo será salvo tú y tu casa, con la misma palabra. Y a veces nosotros mismos decimos, a ver si de esta me saca Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces, con estas palabras, pues no le permitió a Satanás ejercer él ese dominio de su confianza. La confianza de nosotros debe estar puesta en las promesas del Señor que tarde o temprano van a llegar. Si ahorita tú estás pasando por todo eso que mencioné, yo lo he vivido, lo hemos vivido mis hermanas. Pasamos por una pandemia exageradamente ahí con tantas preguntas, pero la confianza tenía que estar. No poner a prueba, ay, Dios no nos va a sacar de esta, ¿verdad? Y muchos que así pensaron se quitaron la vida, perdieron la confianza en el Señor. Muchos que así pensaron se entregaron a los vicios y tantos dilemas que atravesaron en los hogares, hombres que perdieron la paz y buscaron otras mujeres, mujeres que buscaron otros hombres y se disolvió el matrimonio y la familia porque querían poner a prueba a ver si Dios, si no contesta en un mes, ¿y cuánto tardó?
tardó y hoy podemos decir, mis hermanas, que tenemos la confianza en el Señor. Y como dice, si se Amén. movieran, si se estremecieran los cielos, y si Ujú, tenemos que seguir confiando, porque como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Tener esa ujú, palabra en nuestra boca. Entonces el Señor muy claramente nos enseña hoy como discípulos a no poner a prueba, a confiar en el Señor. Y Jesús salió en confianza. Y nos vamos al resultado. Vámonos a este otro inciso que tenemos acá, el resultado de las tentaciones. Ya que Satanás fracasó en sus intentos, el diablo dice que acabó con toda tentación y se apartó de él por un tiempo. Entonces dice acá, se alejó esperando. Mire, es que el diablo es como un animal sigiloso, ¿verdad? Está Ujú. ahí viendo ujú, en qué momento nos va a atacar. A ver, hermanas, ¿qué ujú, piensan ustedes? ujú. Decíamos que no cabe duda, ¿verdad? Entendemos y confirmamos que Dios fue tentado, perdón, que Jesús fue tentado, siempre fue tentado, ¿verdad? Y en este tiempo de ayuno, donde el diablo quiso probar la fe, el conocimiento en las escrituras que Jesús tenía, se dio cuenta, ¿verdad? Se dio por vencido porque Jesús triunfó. Entonces la palabra nos dice que se apartó por un tiempo. ¿Qué significa esto? Que él va a seguir molestando. Él va a encontrar otra situación, él va a encontrar otra debilidad, él va a encontrar un pedacito de puerta abierta para ver cómo se mete, ¿verdad? Quiere decir que tentaciones siempre habrán, pero dice que en Dios tenemos la fortaleza para poder vencerlas. Él está de nuestro lado, Él pelea las batallas, Él va delante de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando usted vea la batalla, confíe en el Señor, porque Él la va peleando allá, ¿verdad? Y mire, dice que en las batallas, ¿verdad? Que van adelante son los que arrancan, ¿verdad? Y van dejando malheridos y golpeados a los que todavía quedan vivos. Entonces, los que vienen atrás solo van a rematar, ¿verdad? Algo así se me figura a mí la batalla que a veces nos toca que pasar. Allá va Jesús debilitando para que nosotros solo con un empujoncito terminemos de hacerlo, ¿verdad? Pero Él va peleando las batallas delante de nosotros. Entonces, eh, la conclusión, ¿verdad? O el resultado de las tentaciones es que sí se puede vencer a Satanás, porque primero somos hijos de Dios, ¿verdad? Segundo, el poder de Dios está en nosotros, dado a nosotros en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y Dios no puede ser tentado. Eso es ley. Algo que me llama a mí mucho la atención es que dice que cuando tú decides ser un hombre o una mujer de Dios, por fe aceptas la palabra de Dios y no tienes necesidad de que vengan como que probar a Dios adicionalmente, como decía Pastora Nancy, ¿verdad? A ver si Dios quiere, a ver si Dios lo hace. No, cuando yo por fe creo quién es Él y quién soy yo, quién me hizo Él a través de hacerme su hija. Entonces, yo no necesito probar a Dios, yo solo voy a confiar que lo que venga, de ahí Dios me sacará, no importa lo que sea, de ahí Dios me sacará, ¿verdad? ¿Vale? Pues después de estas sensaciones que les acabamos de mencionar, solo quiero leerles en Lucas capítulo 4 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Digamos, ¿qué obtuvo Jesús de eso? Que él fue reconocido y su fama dice que se fue creciendo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera caído en alguna tentación? No hubiéramos ni siquiera escuchado el nombre de Jesús, ¿verdad? Sino que dice que él fue recibido y ya era famoso, ¿verdad? Ya era aclamado. Y yo me imagino que hasta lo respetaban, ¿verdad? Porque sabían que él era alguien y sabían y algunos ya lo reconocían como hijo de Dios. Entonces la enseñanza para nosotros no es que vamos a andar, que miren, vencí esta tentación, vencí esta gran tentación ahora, ¿verdad? No, sino que vamos a hacer luz
para a las demás personas, porque vamos a obtener fama, no en la tierra, sino en el reino de Dios. Vamos Amén. a esperar nuestros galardones allá en el cielo y no por obtener fama aquí en la tierra, sino por Dios. Amén. Amén. Bueno, estamos llegando, mis hermanos, a estas conclusiones tan preciosas y entendamos, como lo hemos estado diciendo, que fue guiado por el Espíritu Santo. Partamos de eso. Estemos en Ujú. todo momento siendo guiados por su poder, por el poder del Espíritu Santo que nos va a hacer atravesar quizás por desiertos, pero vamos a vencer. Jesús venció Ujú. esa prueba. Si Jesús no hubiera vencido en el desierto, mis amados, creo que no hubiera llegado a la cruz. Pero tenemos a un Jesús que Es- venció en esas pruebas y su ministerio no se desenfocó. Su ministerio siguió ascendiendo y como mencionaba Ale, la fama Ujú. creció en fama, su vocación mesiánica cumplió el objetivo de liberarnos a nosotros y de darnos un ejemplo del empoderamiento, de la victoria que podemos tener y de no tenerle miedo, mis hermanos, a lo que el enemigo quiere hacernos. Si el enemigo viene y aún si se pone frente a nosotros, si el enemigo se pusiera así a tentarnos como lo hizo con Jesús, no tener temor, ¿verdad? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que el que venció en la cruz del Calvario. Dios es poderoso y nos va a sacar adelante. Nuestra confianza no esté con temor. Tengamos palabra. No nos dejemos influenciar por lo que el enemigo pone en nuestra mente. Busquemos ayuda. Busquemos a un pastor, a nuestro pastor, a los líderes y preguntémosles qué debo de hacer ante estas tretas que ya son bien conocidas del enemigo. Ponernos la duda, ponernos a pensar si seguimos o no seguimos, o si de verdad somos hijos de Dios, ¿verdad? Ujú. O a hacerle caso, no, yo necesito que ahorita aparezcan 100 quetzales, como aquellos que se dejan guiar por el horóscopo, ¿verdad? No, si Dios tiene el control de nuestro futuro, no le hagamos caso al enemigo. Entonces, Ujú. para salir victoriosos de esto, el Señor afirma ese ministerio hoy en nuestras vidas. Tu Ujú. ministerio es poderoso. Yo le puedo decir a Ale, Amén. yo le puedo decir a Miriam, a la hermana Marcia, al hermano Milton, a todos los que están viendo ahí que ustedes son poderosos, que no se desvíen ni a Amén. derecha ni a izquierda. Así que si el Señor creció en fama, sus hijos también vamos a crecer en fama, pero para darle la gloria a Él. Amén. Y que nuestras tentaciones van a ser, pues, miren, yo siempre he dicho cuando el diablo me ataca con una tentación, digo, ya te conozco mentiroso, ¿verdad? Cuando aquella vez que les conté a ustedes, hace unos días les conté en la celebración de las madres, les contaba a mis hermanas cómo el enemigo me robó cierta cantidad de dinero y me dio un golpe, pero después le dije, sos un mentiroso, porque el Señor me va a bendecir, aunque me dolía, me dolía la pérdida material, porque no estaba ahí mi corazón, ni mis esperanzas, sino mi confianza estaba en Dios. Y tuve la Ujú. oportunidad de decirle, Señor, todavía no estoy conforme, no me siento conforme con lo que el Señor me había dado y me bendijo mi papito. El Señor es tan bueno, tengamos esa confianza. Las tretas del enemigo son las de siempre. Él no es innovador, ¿sí? Sigue tentándonos con las mismas cosas. ¿Qué puedo decirte? Dile al enemigo. O cuando se te presente, háblale con la palabra, pero dile, no me vas a Ujú. mover de mi confianza. No me vas a mover de mi identidad, sé quién soy. ¿Ya? Y no tengo que poner a prueba a Dios. Sé que mi redentor vive, qué precioso, ¿verdad? No sé si tengan algo que decir, si Amén. no vamos a orar y vamos a empoderarnos. No le tengamos miedo al enemigo. Algo para finalizar, Pastora Nancy, es que nosotros entregamos nuestro poder. Nosotros lo decimos, está en nosotros. Si decido tener miedo, entrego el poder. Si decido caer ante las tentaciones, problemas más difíciles voy a tener que enfrentar. Y Dios me librará porque esa es una promesa. De todas ellas me librará Jehová. Pero me va a tocar, ¿verdad?, que sufrir las consecuencias de haber caído, de haber dejado que seamos tentados, ¿verdad? Dios es fiel. Dios es fiel a todas sus promesas. Y si yo las hago mías, yo pienso que el enemigo no va a perder el tiempo, entonces mejor se va a ir a buscar otro lado por ahí
Aquí, ¿verdad? Dice que si resistimos al enemigo, él huirá de nosotros. Entonces, resístalo en todo tiempo desde que se levante. Mire, yo escuché una enseñanza que al principio me dio como que risa, pero fue muy buena enseñanza. Y decía esta persona que nos habló, ¿verdad? Y decía, mire, levántese temprano, agarre su escoba y saque la mentira, saque la basura, sáquela. No, no en sí el hecho de que con la escoba la voy a sacar, ¿verdad? Sino que el hecho de creer en que tengo el poder de hacerlo, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo echo fuera toda mentira, todo temor, todo, ¿verdad? Ante cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Dale. Bueno, solo para complementar un poco acerca de lo que habla la hermana Miriam, pues yo pienso también vencer la tentación porque no le cedamos ningún derecho al enemigo, ningún derecho de nuestra vida y no abramos puertas al enemigo donde después seamos acusados y tengamos que vivir algunas consecuencias de lo que nosotros mismos propiciamos, porque si sabíamos que algo era tentación, ¿por por qué lo hice, verdad? No la resistí, caí y vamos a tener que vivir algunas consecuencias y las consecuencias del pecado no son buenas, ¿verdad? Dios es bueno y misericordioso, pero cerrémosle las puertas al enemigo, no cediéndole poderes, porque acordémonos que ahorita estamos aquí en un mundo, pero hay otras cosas que nos ven, ¿verdad? Y en ese mundo espiritual, los derechos que nosotros cedemos con nuestras palabras y más cuando caemos en una tentación, el enemigo va a estar ahí presto y muy astuto para estarnos acusando y para estar ahí diciendo, pues tú me diste el poder, tú abriste esta puerta y por eso es de que ahora esto, ¿verdad? Entonces, venzamos las tentaciones, ya sean pues difíciles o pues yo creo que ninguna va a ser fácil, ¿verdad? Pero seamos fuertes en el Espíritu Santo. Si hay necesidad, pues hay que ayunar, hay que clamar, estar más en oración, pero sobre todo, como aprendimos hoy, leamos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios y hagamos la rema en nuestra vida. Amén. Así que yo les voy a pedir, mis hermanos, ahí donde están, a que ustedes cierren sus ojos y le digan al Señor, si te he fallado, si he caído, ya no pienso caer más, Señor. Sé que con el poder de tu Espíritu Santo yo podré salir adelante. Sé que empoderado, Señor, como iglesia podemos vencer todo tipo de tentaciones. Señor, cada vez que yo me sienta sola o solo en un desierto, recordaré que no estoy sola, que no estoy solo, que hay alguien que está por mí y que al principio quizás no se oye nada, pero sé que tarde o temprano vendrá mi Redentor a dar esa respuesta para mi situación, para la tentación que está enfrentando. Así que si Jesús venció y Él vive en mí, así que yo declaro hoy con mi boca que yo venceré, que mayor es el que está en el mundo, que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Mayor es tu poder, Señor, en nosotros, porque vives dentro de cada uno de nosotros y nos harás vencedores de estas mismas tentaciones. Padre, hoy declaro, Señor, que aunque vengan las pruebas, las luchas, aunque venga el tentador y venga Satanás, yo estaré firme. Firme, Señor, para combatir. Yo me pongo también la armadura, tomo tu palabra, levanto esa palabra, Señor, que sea rema en mi vida y no atenderé a las propuestas del enemigo en el nombre de Jesús. Así oro. Amén y amén. Recuérdense, mis hermanos, que si alguno dice a la palabra de Dios, que si alguno pues pecó, abogado tenemos a Jesucristo, y esa es otra ventaja para los que somos hijos del Señor, que el Señor siempre nos va a amar, siempre nos va a levantar y siempre nos va a recibir una y otra vez. Su gracia es extensa, su gracia es infinita. Nos despedimos hoy de este programa, pero no de la presencia del que siempre está con nosotros, de nuestro amado Jesús, del Espíritu Santo y el Padre que nos acompaña. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias, Ale, gracias, Miriam, por este tiempo. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Bendiciones.
Nos vemos, adiós. Bendiciones.